casa, tuve una emergencia cuando llegué a mis clases en la facultad, y estoy ahora en el hospital. Y bueno, pues con mucho gusto, no quise perder esta oportunidad, ya me controlaron el dolor y eso ya me permite estar con ustedes, aunque sea por esta vía de Zoom. Y quiero disculparme de antemano porque me han metido una cantidad de, aquí pueden ver la botella con un cóctel de analgésicos y desinflamantes para el problema renal que pues, se me presentó ahora de manera de urgencia. Entonces, pues no estoy en las condiciones epistémicas óptimas para hablar de la crítica a la epistemocracia, pero de todas maneras vamos a intentar. Sobre todo es interesante también, siempre hay que aprovechar las oportunidades, aunque no sean del todo felices. Una de los espacios donde se vive y se sufre la epistemocracia, ahora vamos a explicar el concepto, es en los hospitales, ¿no? Porque a uno le meten cualquier cosa, cualquier cantidad, tiene que firmar para que lo ingresen, que uno se entrega totalmente, renuncia a su libertad, a su voluntad, y bueno, es una, y todo esto pues en aras de qué, o justificado por qué, por una supuesta superioridad cognoscitiva de los médicos, ¿no? Que pueden hacer con el paciente lo que ellos consideren mejor. No sé si mejor para el hospital o mejor para uno, pero bueno, lo que consideren mejor. Pero es una forma típica del uso de una supuesta superioridad, supuesta o real superioridad de conocimiento que legitima el poder de decidir sobre las voluntades de pues, las personas sometidas a esa autoridad, en este caso una autoridad epistémica. Y bueno, pues sin consultarme, me metieron desde la mañana, entre otras cosas, me dijeron que morfina, yo me espanté, no me sirvió de nada, pero quizás sí me atolondró un poco. Entonces, les pido disculpas por si me oyen un poco así, atolondrado. Esa no es una palabra médica, pero es una palabra con mucho mayor significado, muchas palabras médicas. Bueno, pues entonces voy a permitir cerrar mi imagen porque tengo poca pila y ya está, le pedí a uno de mis hijos que fuera a la facultad porque ahí dejé mi coche, fui a dar clase en la mañana y se quedó, y mi computadora también, y ya están llegando. Cuando lleguen, pues me voy a cambiar a la otra computadora donde tengo una presentación para compartir, si es que llega a tiempo. Bien, ¿de qué trata la? Agradezco mucho pues al doctor Jorge Zúñiga, al doctor Carlos Pereda. ¿Y quién más organiza esta cátedra, Jorge? Bueno, y a los organizadores de la cátedra. Muchas gracias. Pedro Enrique y Mario Ruiz. Pues Mario, un saludo también a Mario Ruiz. ¿Y quién más? Bueno, a todos los organizadores. ¿De qué voy a hablar yo ahora? Pues sí, de una crítica a la epistemocracia colonialista desde las sabidurías indígenas. Y lo primero que voy a hacer va a ser explicar el concepto de epistemocracia y sobre todo también el de colonialismo y colonialismo interno. Más adelante, si llega oportunamente mi compu, puedo conectarme en la presentación con las citas. He propuesto el concepto epistemocracia para referirme a una falacia muy difundida, aceptada ampliamente y ejercida desde el poder en toda la modernidad, desde la conquista hasta ahora, aquí, por ejemplo, en el hospital. Y esta falacia epistemocrática consiste precisamente en arguir que quien tiene un conocimiento objetivo y verdadero tiene el derecho, tiene la capacidad y el derecho a decidir por otros, en el caso del gobierno, pues a gobernar una sociedad.
Y si se resisten a esta, poder ilustrado, a este poder desde la verdad, pues entonces se tiene derecho a obligar a obedecer, ¿no? Porque resultaría irracional resistirse a un poder fundado en el conocimiento verdadero y objetivo. Este es el argumento básico de la epistemocracia, que les digo, desde luego está presente desde la antigua Grecia y quizás antes, pero no tan aceptado como en la modernidad. Me voy a referir primeramente al ejemplo de Platón en el Protágoras y particularmente en si me la aprendí todo, muchas gracias. En el Protágoras, ya van a tratar de prender mi compu, y particularmente en el mito de Prometeo. Dije que iba a apagar esto porque si no se me va a acabar la pila. Ay, Dios mío. Y particularmente en el pasaje del mito del Prometeo. Recuerden ustedes que quizás es un ejemplo paradigmático de la crítica a la epistemocracia desde la filosofía antigua, en la filosofía antigua. ¿Recordaron ustedes el pasaje de Prometeo? El hermano de Prometeo, bueno, los dioses del Olimpo encargaron a Prometeo y su hermano Epimeteo que distribuyeran todas las facultades y capacidades entre los seres animados, entre los animales particularmente. Y Epimeteo, que dice Platón, no era muy inteligente, así dice en el diálogo, repartió todos adecuadamente, pero se le olvidó un animal, el ser humano. Y ya estaba a punto de nacer y salir a la luz, dice Platón. Y cuando llega, perdón, Prometeo, y se da cuenta de eso, pues dice, es que si nace así, descalzo y desnudo, así dice el diálogo, no va a poder sobrevivir porque no tiene ninguna capacidad especial como todos los demás seres. Para remediar el olvido de Epimeteo, Prometeo roba el fuego y las artes al Olimpo y se lo da a los seres humanos. Y bueno, los científicos, sobre todo la Facultad de Ciencias y todos los que tienen una gran confianza en la ciencia, pues Prometeo es el gran héroe, ¿verdad? Que robó las ciencias y las artes del Olimpo para dárselos a los seres humanos. Pero en realidad ese no es el gran problema. El gran problema no es haberlo robado, porque los dioses del Olimpo, Zeus condena a Prometeo a estar encadenado y que un buitre, un sopilote, para ser más claros, le encoma el hígado cada día y vuelve a recuperarse de noche. A mí me gustaría que se cumpliera esa parte para mí de Prometeo, porque aquí estoy algo así parecido, encadenado, como ustedes, como ustedes pueden ver. Pues aquí estoy encadenado, entubado, bueno, no entubado, canalizado, quiero decir. Espero que mis riñones se recuperen en la noche. Bien, pero ¿cuál es el gran problema de Prometeo? Que dio las ciencias y las técnicas a los seres humanos sin un sentido común de justicia. Y Platón, bueno, Zeus, lo narra así Platón, dice que que las ciencias y las técnicas en un sentido común de justicia asegura la destrucción de los seres humanos, la desaparición del género humano. Y por eso, para remediar, fíjense cómo Platón está diciendo, no, las ciencias y las técnicas no son el saber más importante ni mucho menos suficiente para ordenar y gobernar una sociedad. El mismo Platón está haciendo este cuestionamiento. Y en consecuencia, lo que va a hacer Zeus es enviar a Hermes, ese semidios bastante, bastante raro, porque por una parte es el emisario y el traductor, ¿verdad?
una especie de malinche ateniense entre entre los dioses y los hombres. ¿Me pasas un vasito de agua, por favor? Se me está secando. Y por otra parte, es protector de los ladrones, o sea, es un personaje interesantísimo, Prometeo. Y le encarga que distribuya el sentido común, no la ciencia, no la técnica, el sentido común, el sensus comunis de justicia. Y pregunta a Hermes, a Zeus, ¿cómo he de repartir este sentido común? A uno solo, este conocimiento, a unos pocos como lo hizo Prometeo, o sea, a una élite privilegiada, y no a todo el pueblo les repartió las ciencias y las artes. Y contesta, o a todos, y contesta Zeus, a todos por igual. Y lo que sustenta ahí Platón es que el conocimiento adecuado para el gobierno debe de ser un conocimiento, un saber, una sabiduría, un sentido común de toda la población, de toda la sociedad. Es un argumento, un pasaje que me parece fascinante porque es una clara refutación del argumento epistemocrático. La otra clara refutación del argumento epistemocrático está en la República. Recordarán ustedes que la condición necesaria y suficiente para que hubiese justicia, según Platón, es que los filósofos gobiernen. Y tan pronto han terminado de esclarecer y convencer a sus interlocutores, dice el propio Sócrates, creo que le dice a Glaucón o a Dimanto, que les va a confesar algo que desde el principio temía decir. La ciudad que hemos trazado de palabra jamás verá la luz del sol porque es imposible que concurra el poder y el conocimiento verdadero. Tan pronto un político practique la filosofía, perderá el poder. Y tan pronto un filósofo llegue al poder, dejará de ser filósofo, perderá la sabiduría. Esta es otra de las grandes refutaciones, ¿verdad?, que hace Platón del argumento epistemocrático. Pero al transcurrir 2000 años, ya en los inicios de la modernidad, para ser más precisos, al momento de la conquista de América, de lo que hoy llamamos América, pero voy a cerrarles aquí porque ya tengo poca pila. Dije que iba a cerrar. Un momentito. Ya me hicieron favor de conectarme a la computadora, así que voy a cerrar aquí. Gracias. Un minutito, me la pones aquí, muchas gracias. Pues miren, ya estoy aquí a todo dar. ¿Ya me ven? Ay, oye, ¿me puedes conectar? Se va a acabar la pila de la... Sí, güey. A ver si alcanza. Ajá. Ahora lo que se va a acabar es la... Ya estamos aquí, déjenme ver. ¿Ya me escuchan bien? Voy a apagar esto. ¿En la compu? Sí, acá lo escuchamos perfecto, doctor. Gracias. Ahora, Marisa, ¿me pasas mi USB, por favor? Me voy a conectar una presentación que tenía, ya tengo aquí la computadora. Sigo exponiendo para no entretenerlos, déjenme nomás conectar mi USB acá. No, sí, entonces, ¿quién sabe quién? Voy a apagar y no voy a compartir porque creo que no traje el cargador, pensé que lo había echado. Sí, ¿quién sabe qué le hice? ¿Dónde está el Zoom? A ver, acá está. ¿Dónde está? Acá está el Zoom. Acá está. Voy a dejar de compartir porque no traigo el... ¿Me pasas un folder que está ahí, por favor? No, en mi morral, ¿sí? Por lo menos leer algunas citas. Pásame mi morral todo. Gracias.
Uy, no se vaya a arrancar el catéter. Oye, estoy encima del catéter. A ver, déjame sacar el catéter. Ahora sí, por aquí. Gracias. ¿Me ayudas tantito? Voy a buscar. No, no quiero. Un segundito, Aquí. Por lo menos lo traigo impreso. Si no puedo compartirlo, lo traigo impreso. Un segundito. Bueno, les decía que al momento de la conquista se desarrolló desde los años inmediatos, fíjense ustedes, aquí está. Aquí está, muy bien. Las bulas alejandrinas, las bulas de Alejandro VI, son de 1493. Lo primero que hacen los reyes católicos, teniendo noticia que se tropezaron, no con un continente, porque no tenía idea Colón de que había un continente, no tenía idea, y se murió, según O'Gorman, sin saber que se había tropezado con un continente. Pensaba que estaba a unas jornadas de Calcuta. Así que el gran descubridor de las Américas no descubrió nada, más que lo que le interesaba, la ruta comercial a Oriente. Y ese era el propósito fundamental, la globalización de la economía imperial, del mercado. Pero tan pronto Alejandro VI emite las bulas papales que concede dominio absoluto y perpetuo a los reyes católicos y sus herederos para dominar, sobre las tierras recién descubiertas, así llaman, recién descubiertas, con el fin de propagar la fe cristiana y convertirlos a un orden social justo. Les voy a leer, desde luego, esta es una justificación teocrática, no suficientemente fuerte en la época, ni siquiera, y se hizo necesaria que algunos humanistas, sobre todo formados en Italia, en Bolonia, como Sepúlveda, hiciera una justificación teórica, filosófica, de por qué, de la justicia de la guerra. Les voy a leer unas líneas del libro de Sepúlveda que se llama Sobre las causas justas de la guerra. Aclaro que este libro, voy a apagar porque se me va a acabar la pila aquí. Voy a apagar la imagen. ¿Dónde está la imagen de esto? ¿Sabes, Esteban? ¿Cómo puedo apagar la imagen? No puedo, ¿verdad? Ah, sí. Acá está. Uy, ya. Entonces, les leo. Por cierto, este libro se opuso a su publicación Bartolomé de las Casas. Es un libro que originalmente se había escrito hacia 1547. Se opuso Bartolomé de las Casas a su publicación. Se publicó fuera de los dominios de España. Y esto dio origen a las famosas controversias de Valladolid de 1550. Donde Ginés de Sepúlveda debate con Bartolomé de las Casas y prácticamente repite el argumento que a continuación les voy a leer, que es una joya del argumento epistemocrático colonialista externo. Es decir, naciones que se suponen más prudentes, más racionales, con conocimiento de la ley natural, son las que deben gobernar a los bárbaros del Nuevo Mundo que no tienen ese conocimiento. Leo la conclusión. La primera causa que hace justa la guerra es que, siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, incultos e inhumanos, se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. Dominación que les traería grandísimas utilidades,
Además, cosa justa por derecho natural, que la materia obedezca a la forma, el cuerpo, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, los hijos al padre, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien universal de todas las cosas. Este es el orden natural, un orden de toda la naturaleza, naturaleza natural y naturaleza social. Este es el orden natural que la ley divina y eterna manda observar siempre. Bueno, esta es una joya de la epistemocracia. Y bueno, este argumento, como ustedes ven claramente, tiene las siguientes tesis. Primero, hay un conocimiento objetivo, racional, demostrable, verdadero y cierto. ¿Cómo se obtiene ese conocimiento? Varía, ¿verdad? Es diferente el conocimiento teológico y naturalista del siglo XV y XVI que el conocimiento científico, pero ambos pretenden un conocimiento verdadero del orden natural. Quien tiene ese conocimiento verdadero del orden natural es quien debe gobernar. Es más, solo puede haber una justicia en la sociedad si el gobierno que dicta las leyes lo hace con base en un conocimiento racional, objetivo, verdadero, demostrado. Quien tiene ese conocimiento tiene el derecho, inclusive la obligación de gobernar. Los españoles, en este caso, tienen ese derecho, tienen que gobernar. Este argumento, mutatis mutandi, es característico de la justificación de la dominación colonial, tanto externa como interna. La externa está este caso claro que les estoy exponiendo, de la conquista de América, y que entendemos por colonialismo interno. Desde luego, es un concepto propuesto y trabajado principalmente por Pablo González Casanova y por Rodolfo Staffenhaber, casi simultáneamente hacia 1963. El colonialismo interno, dice don Pablo González Casanova, que se ejerce al interior de cada nación, de cada país, donde una élite política, económica y cultural asume una superioridad en todo sentido, tanto de conocimiento, de cultura, como de poder económico y político, y justifica ese ejercicio del poder con base en esa superioridad. Dice don Pablo, nuestras colonias internas son nuestros pueblos indígenas. Y ya sea los blancos o los mestizos blanqueados, ¿no? Utilizando esta expresión de la blanquitud de Bolívar Echeverría, ya no es importante la raza, ¿no? Sino la posición, la actitud, la concepción, la ideología. Esto del lema universitario es un lema totalmente trasnochado, ¿no? Incluso lo considero anticonstitucional, porque ya no se reconoce el concepto de raza. Bueno, pero dejemos aparte la crítica a Vasconcelos en este sentido, que es uno de los ejemplos paradigmáticos de la epistemocracia, ¿no? Y que embarca toda la Universidad Nacional en un proyecto epistemocrático. Son pues los indios se convierten en las colonias internas y se justifica con base en esta superioridad. Luis Villoro también desarrolló una visión muy parecida en su concepto de indigenismo. ¿Qué es el indigenismo para Luis Villoro? Recordemos su libro, Los grandes momentos del indigenismo. ¿Qué es el indigenismo para Luis Villoro? Es la concepción de los
no indígenas sobre los indios y sobre todo cuáles deben ser las formas y cómo se pueden integrar a los indios, siempre rezagados, siempre vistos como, como inferiores culturalmente, ¿no? Cómo se les puede integrar al desarrollo nacional. Y la única forma de integrarlos, esto es parte del indigenismo, según Villoro, es quitándoles lo indio, desindianizarlos. ¿A través de qué? A través de la educación, de la lengua, de las formas de vida, de la producción, etcétera, del arte, etcétera. Cuando Villoro escribió este libro en 1950, llega a reconocer que el indigenismo es necesario para, sobre todo en materia de ciencia y en todo lo relativo a las políticas que necesitan una fundamentación científica, ¿no? En el arte, como ya había planteado Gamio, podemos dejarlos en plena libertad, pero no respecto a la ciencia. En 1950 Villoro tiene esta visión indigenista, no solo desarrolla una interesantísima y original teoría del indigenismo, sino llega a justificarla de acuerdo a pues, los estándares y de acuerdo a las políticas de desarrollo. Hay que recordar que una de las figuras centrales de la antropología, bueno, dos figuras centrales de la antropología de mediados de siglo, es por una parte Alfonso Caso y por otra parte Aguirre Beltrán. Y lo que van a promover todos ellos es integrar el saber antropológico para la, término de Aguirre Beltrán, aculturación. Es decir, imponer a través de la educación, las políticas lingüísticas, la cultura de los no indígenas sobre los indígenas para poderlos integrarlos al desarrollo nacional. Todo el indigenismo, desde esta perspectiva, es un caso ejemplar de colonialismo interno. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda sobre tres conceptos básicos que he tratado de exponer. Epistemocracia, colonialismo externo y colonialismo interno. Abro un espacio para si hay alguna duda, algún planteamiento, alguna objeción. Hasta ahorita ha sido a nivel conceptual y un poco con ejemplos históricos. Porque no sé si hay alguna duda, algún comentario. Parece que por el momento no. ¿Y está claro el concepto? Sí, bueno, Sí. podría extenderme mucho más, pero... Disculpe, ya hay una mano levantada. Sí, por favor, adelante. El término de colonialismo externo y interno. Ok. No escucho. Le pregunta que si pues, le puede decir quién postuló el término de colonialismo interno y externo. Sí, Pablo González Casanova y simultáneamente Rodolfo Staffenhagen, dos grandes defensores de los derechos de los pueblos indígenas. El libro concretamente que se pueden referir a Luis Villoro es La democracia en América. Voy a leer la cita de don Pablo González Casanova, el comandante Contreras, ¿verdad? Comandante Contreras del STLN, el más, a mi juicio, el más grande rector que ha tenido la universidad en sus casi 5 siglos de historia. Dice don Pablo González, y por cierto, está por salir un libro, ya se publicó en homenaje a don Pablo, se va a presentar el 3 de marzo, el 4 de marzo en la Feria de Minería. Dice don Pablo, cito, el colonialismo no es un fenómeno que solo ocurra a nivel internacional. El colonialismo, no, perdone, es que pedí agua. El colonialismo no es un fenómeno que solo ocurra a nivel internacional,
como comúnmente se piensa, sino que se da en el interior de una misma nación, en la medida en que hay en ella una heterogeneidad étnica, en la que se ligan determinadas etnias con grupos y clases dominantes y otras con los dominados. Herencia del pasado, el marginalismo, la sociedad dual y el colonialismo interno subsiste hoy en México bajo nuevas formas, no obstante tantos años de revolución, reformas, industrialización y desarrollo, y configuran aún las características de la sociedad y la política nacional. Esta es cita de don Pablo González Casanova, en el que nos hace pues una caracterización, una definición del colonialismo interno que ha persistido con mucho mayor fuerza que el colonialismo externo, fíjense ustedes, a partir de la independencia de México. No tengo tiempo para entrar en los detalles de la resistencia que hubo en la filosofía mexicana. Me permito, disculpen ustedes, referir mi libro, El devenir de la filosofía mexicana, a través de sus tradiciones y controversias, en el que pues trato de sostener y desarrollar esta tesis. Durante el periodo colonial, lo más importante de la filosofía, de la ciencia, de las humanidades, cuestionó de raíz el colonialismo externo. Pero una vez independizados, el colonialismo interno adquirió aún una mayor fuerza en términos de dominación y destrucción de culturas originarias que el mismo colonialismo externo. Esto nos lo dice tanto Miguel León Portilla como Carlos Montemayor. De Miguel León Portilla sobre este tema, recomiendo mucho su libro, Independencia, Reforma, Revolución y los indios ¿qué? De 2011. Un pequeño, gran libro. De Carlos Montemayor, su libro, Los pueblos indios de México hoy. Bien, entonces tenemos ya estas, pues, desarrollados estos dos conceptos de colonialismo interno y colonialismo externo. Ahora, lo que quisiera pasar en esta última parte de mi exposición sería hablar de la resistencia al colonialismo interno y externo y al colonialismo desde la visión de los pueblos indígenas. Pero ahí también voy a hacer pero no, déjenme que se, un ruidito aquí de la máquina que está sonando. Ya, también voy a hacer una muy rápida referencia histórica a la crítica de la epistemocracia, tanto en el colonialismo externo como en el colonialismo interno. Y para ello voy a referirme al siglo XVI, que desde luego se desarrolló una enorme polémica al respecto. Permítame tantito, me voy a referir al fundador de nuestra Facultad de Filosofía y Letras en su primer antecedente, que son las facultades de Artes y Teología, en la Real, que no pontificia lo fue mucho después, Universidad de México. Me voy a referir al primer curso que impartió Alonso de la Vera Cruz. Seguramente Mario se referirá a Bartolomé de las Casas. Yo me voy a referir a Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz, me voy a permitir nada más para que logren ver el cuadro. Ustedes pueden ver su estatua, seguramente ya la han visto.
Este es Alonso de la Veracruz, una pintura que estaba, ya no está, en el antiguo Palacio de Minería, no sé dónde quedó. Se la pedí en alguna ocasión al doctor Graue cuando era director. Yo era director de filosofía y él de medicina, pero no me la quiso dar y ahora ya desapareció. No, ya no está ahí, perdón, ya no está ahí. El Consejo Técnico en el año de 2004 acordó ponerle al aula magna Alonso de la facultad Alonso de la Veracruz. Y ustedes pueden ver su estatua en el Jardín Rosario Castellanos. Es una estatua que estaba en el patio central de la sede de Mascarones, cuando la facultad estaba en Mascarones, ahí en San Cosme. Bueno, veamos qué nos dice Alonso de la Cruz contra el argumento epistemocrático tan socorrido. Pues no solo por Ginés de Sepúlveda, otra gran cantidad, la mayoría de los humanistas sostienen este argumento epistemocrático para justificar la conquista, incluyendo figuras protectoras de los indios, es decir, figuras indigenistas como Tata Vasco, ¿verdad? Como Vasco de Quiroga. Desde luego, tanto Alonso como Bartolomé de las Casas, como los profesores de Alonso en la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, pues son críticos acérrimos. Voy a citar un pasaje, o unos pasajes varios, del primer curso que impartió Alonso de la Veracruz y que se recogen en una reelección, como estaban obligados los catedráticos a escribir un paper, como dicen, se llama reelección, una lección vuelta a dar sobre un tema central del curso. La reelección del primer curso que impartió en la facultad al momento de la inauguración de la Universidad de México, Alonso de la Veracruz, en el año académico 1553-1554. Perdón, voy a apagar esto porque ya queda poco. Me voy a apurar porque no quiero quedarme, no quiero. Ya cerré. Bueno, si hay, perdón, si hay alguna pregunta urgente, pues me dicen, dice Alonso de la Veracruz, los habitantes del Nuevo Mundo no solo no son niños o amentes, no lo son, es decir, niños que no tienen suficiente uso de razón o amentes que no tienen sin razón, ¿verdad? Sino que a su manera sobresalen, son sobresalientes los habitantes del Nuevo Mundo. Y por lo menos algunos de entre ellos son de lo más eminente. Luego, no eran tan infantes y amentes como para que fueran incapaces de dominio. Bueno, esto es una refutación radical, pues, del argumento epistemocrático. Y con base en ello, echa por tierra la justificación más elaborada, filosófica más elaborada, de que la guerra de conquista y el dominio español se justifica por la superioridad intelectual de los españoles. Son diferentes, pero no son superiores. No tengo tiempo aquí para desarrollar las bases filosóficas de esta visión que hoy llamaríamos multiculturalista o pluriculturalista, pero efectivamente la sostiene Alonso de la Veracruz con base en un nominalismo radical y en una teoría justnaturalista flexible. No puedo entrar en esos detalles, pero la conclusión de la cátedra es esta. Cito Alonso de la Veracruz. Está obligado el emperador a reparar todo el daño que han sufrido estos infieles que vivían pacíficamente y a restituirles todo lo que les fue quitado. Y la misma obligación tienen todos los capitanes y soldados que tomaron parte en estos daños y despojos. Y se dé, en fin, satisfacción a todos. Esta es una de las conclusiones principales de esta reelección y una de las refutaciones más brillantes. Bueno, ¿qué quiere decir?
Perdón, es que hay ruido aquí. Gracias. Ya. Bueno, voy a referirme ahora, para terminar, al siglo XX y XXI, y cómo tanto los movimientos indígenas como algunos intelectuales no indígenas, sino aquí recupero el concepto de Staffenhagen, que opone indianismo a indigenismo. Indianismo es la visión de los indígenas. Uy, perdón, es que ya se acabó aquí, seguramente van a venir ahorita a cambiar la sonda, ya se acabó el líquido, pero ya se cayó. Perdón, va a estar haciendo ese bip, no, yo no puedo hacer nada, ahorita vendrán a ponerlo. Voy a tocar el timbre, Disculpen ustedes. Sí, es que se acabó, se acabó ya lo que me estaban poniendo por dentro. Ahí viene ya. Perdón, un segundito, Pues ya, como a mitad de la clase sonó, como ya preveíamos. Muchas gracias, Muchas gracias. Un segundito, Bueno, entonces me voy a referir a esos movimientos, pero también me voy a referir a tres grandes intelectuales que defienden desde una posición indianista los derechos de los pueblos indígenas. Estos tres grandes filósofos son Luis Villoro, pero Luis Villoro ya como impulsor y comandante del ZLN, tiene una posición radicalmente opuesta a la que tenía en 1950, parte de su grandeza. A Miguel León Portilla y a don Pablo González Casanova. Pues todos los tres reconocidos como intelectuales comprometidos con las luchas indígenas. Y la idea básica de ellos tres, ahorita voy a tratar de hacer algunas citas, la idea básica es que la única manera en cómo puede terminarse con el colonialismo interno y efectivamente, y también efectivamente con el argumento epistemocrático que justifica y legitima el colonialismo interno, y yo agregaría, y también el externo, es retomando las concepciones del mundo, las filosofías, los conocimientos, los valores de los propios indígenas. Ya no son los intelectuales de vanguardia, sino utilizando la expresión de Boaventura de Sousa Santos, son intelectuales de retaguardia. Es decir, intelectuales, diríamos con Gramsci, orgánicos, que retoman la visión, las concepciones, los valores, los ideales de los propios indígenas y no pretenden ser quien los ilustre y eduque, ¿no? Como muchas filosofías, incluso revolucionarias, pensemos, por ejemplo, del socialismo utópico al socialismo científico de Marx y Engels, pretenden, ¿no? Por cierto, a propósito de este texto clásico del socialismo utópico al científico, recomiendo igualmente uno de Adolfo Sánchez Vázquez, que lleva el título a la inversa, del socialismo científico al socialismo utópico, defendiendo la fuerza del pensamiento utópico contra una visión cientificista y epistemocrática de la revolución. Un gran texto de Adolfo Sánchez Vázquez. Bien, veamos qué nos dice, y ya voy a ir terminando porque ya me queda una rayita mínima de pila. Los pueblos indios de México, dice don Pablo González Casanova, están librando una lucha pacífica que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ella plantean una alternativa al mundo actual y el esbozo de una nueva civilización,
voy a decir dos palabras de la nueva civilización. O sea, no solo un nuevo Estado mexicano, no solo las autonomías dentro de ese Estado, sino una nueva civilización. Están hablando de palabras mayores. El movimiento surgió en el sureste del país entre los descendientes del pueblo maya. En sus contingentes no solo se encuentran los herederos de una lucha de resistencia que dura más de 500 años, sino quienes vienen de los movimientos más recientes del pensamiento revolucionario y de la teología de la liberación. Desde luego, ahí hay una referencia muy clara a don Samuel Ruiz, ¿verdad? Bien, ¿cuál es esa nueva civilización? Déjenme ver si encuentro la mano, porque ya me hice bolas aquí pasando cosas. El texto de Luis Villoro, pero uy, ¿qué creen? No se ve nada del texto de Luis Villoro porque lo imprimí, pero estaba en amarillo y no se ve nada. Entonces, perdón, pero más o menos la cita que está aquí, lo que decía Luis Villoro es lo siguiente. Desde el siglo XVI, nosotros, es decir, los no indígenas, hemos decidido y pensado lo que es mejor para los indígenas. Mientras seamos nosotros, seguiremos reproduciendo una dominación colonial. La única forma de romper con esta dominación colonial interna es reconociendo su plena autonomía. Pero no solo una autonomía política, también una autonomía y una legitimidad, una justificación epistémica de sus concepciones del mundo. Tenemos que partir de sus cosmovivir, de sus formas de concebir la sociedad y su vinculación con la naturaleza y con el cosmos. Y a partir de ella, respaldar los movimientos, las luchas, no solo de emancipación, sino de construcción, sino de construcción de una nueva civilización. ¿Cuál es esta nueva civilización? Y con ello me acerco ya al final de mi exposición. Bueno, voy a retomar un concepto indígena muy importante, Tzotzil. El concepto es Lequil Cuxlejal. Lequil Cuxlejal. Cuxlejal es una conciencia colectiva que integra las sabidurías anteriores con las experiencias y conocimientos del presente, abiertos a nuevos aprendizajes, incluso de las ciencias y de las técnicas. Pero su característica fundamental es que es una conciencia cósmica, una conciencia que considera que el bien común de la humanidad solo puede realizarse con respeto, cuidado y armonía con la naturaleza y el cosmos. Esto es una forma, este valor fundamental del saber y del conocimiento. Perdón. Esta conciencia de armonía, de concordia, un corazón compartido, concordia, no solo de los tzotziles, sino de muchos pueblos originarios de América. Es un valor que creo fundamental para la construcción de nuevos paradigmas cognitivos sociales, que no vean al conocimiento como una subsunción reductiva de la diversidad de fenómenos naturales y sociales a pocas leyes para predecir el futuro, las ocurrencias futuras. Esto es, explicar y predicción, como ustedes saben, son los valores epistémicos fundamentales de la ciencia moderna, ¿verdad? Ciencia moderna que arranca desde Descartes y sigue vigente hoy en día. Y claro, esta predicción es el fundamento de la dominación y explotación tecnológica de la naturaleza, que nos ha llevado a un deterioro del medio ambiente, y este deterioro, sobre todo, el deterioro de la biodiversidad conjuntamente con la diversidad cultural, vio
diversidad biocultural, según el doctor Toledo, Víctor Toledo. Esto es característico del capitalismo en su etapa última de los últimos 70 años, que ha producido, entre otras cosas, catástrofes, no solo el cambio del medio ambiente, pero al destruir la biodiversidad, catástrofes como la pandemia. La biodiversidad, de acuerdo a ecologistas políticos como Toledo, entre otros, discúlpenme, es un escudo para que no salten los virus de animales a los hombres. Y nosotros hemos destruido el capitalismo basado en el desarrollo tecnológico depredador, de dominio de la naturaleza, ha producido ha destruido ese escudo natural. Entonces, por varias razones, el colonialismo, perdón, las sabidurías y los conocimientos internos, nos plantean los autores que estoy mencionando, tienen que convertirse en parte central de un nuevo paradigma cognitivo y una nueva articulación del paradigma con la sociedad. Con la sociedad y con la naturaleza y el cosmos en su conjunto. Solo de esta manera, reconociendo la valía de los pueblos indígenas, es posible fundamentar el reconocimiento de sus autonomías políticas para la construcción de una nueva forma de civilización. Bien, pues hasta aquí quisiera dejar mi exposición. Tenía un poco más de ideas, pero mi condición de salud, prefiero dejarle aquí antes que empiece a derrapar. Muchas gracias.